Y sin más preámbulos y para continuar con esta tarde de conocimiento, queremos invitar a Fabio Velázquez, quien es cofundador y presidente de SFA Cebar y cofundador de Agrodat AI, y quien hoy nos comparte su charla, los sistemas de información como apoyo a la productividad y eficiencia en el sector agropecuario. Bienvenido, Fabio. Muchísimas gracias a Corpojas y a Territorio Aguacate por darnos la oportunidad de presentar nuestros conocimientos y nuestra experiencia en este tema de la información. Y les quiero ofrecer disculpas porque estoy en una situación un poco incómoda. Estoy en carretera y esperaba poder llegar a un sitio fijo para la charla, pero no alcancé a llegar y estoy en el carro, pero yo creo que no tendremos ningún problema. Lo importante es compartir este espacio y, como les decía, compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Mi nombre es Fabio Velázquez, yo soy cofundador de SFA Cebar, que es una empresa de servicios financieros para el agro y estructuración de negocios para el agro, y de Agrodat AI, que es una plataforma orientada a los productores de agropecuarios y a otros agentes de la cadena. La experiencia que les quiero compartir y nuestra visión de la relevancia de la información, pues es un poco una síntesis de lo que ha sido Cebar. Cebar, como les decía, hace 21 años estamos estructurando negocios para el agro y nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene la información desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las necesidades de los productores, pero también de otros agentes de las cadenas, como ya lo veremos, como comercializadores, agentes financieros, etc. Voy a demorarme lo menos posible en esta charla. Espero poder hacerla máximo en unos 30 minutos para tener la oportunidad de conversar con ustedes. Esto parece una pregunta un poco obvia, o más bien la respuesta un poco obvia que entendemos por información, pero sí queremos precisar lo que nosotros entendemos. Cuando hablamos de información, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de datos, digamos datos brutos que salen de una finca o de una estación meteorológica, digamos datos de clima, precipitación, temperatura, brillo solar. Como un ejemplo son datos, el precio de un bien en un mercado. Indicadores, cuando estamos hablando de indicadores es, digamos, un dato un poco procesado. Entonces ya no es el dato en bruto de la perdón un segundito, que no está viendo la presentación. Perdón. Ahí ya la están viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿la ven bien ya? Sí, se ve muy bien, Fabio. Decíamos que cuando ya el dato bruto, le estoy poniendo un ejemplo, es temperatura o brillo solar o milímetros de lluvia. Un indicador ya es tomar esos datos y convertirlos en algo que le dé una información más relevante a la gente que está revisando la información. Por ejemplo, un indicador de sequía. Entonces decimos un indicador en este momento debía estar lloviendo 200 o 300 milímetros al mes y está lloviendo 100, entonces genero algún indicador de sequía, un pronóstico, ¿cierto? Es claramente predicción y pronóstico en clima, en precios, modelos de riesgo, ya que son modelos más complejos, y la manera como esta información se comunica a través de alertas. Y aquí, es el tono de esta conversación, es que la información adquiere relevancia
no per se, la información adquiere relevancia porque ayuda a tomar mejores decisiones. Ese es el punto focal. Es que la información debe estar orientada a que quien utilice esa información tome mejores decisiones. ¿Y cuáles son entonces esas necesidades de información? Lo primero que cuando hablamos de cadenas agropecuarias, estamos haciendo referencia a una multiplicidad de agentes, a múltiples agentes que coexisten, que colaboran, que se integran, que generan cadenas de suministro para finalmente constituir una cadena o construir una cadena que es una cadena que puede ser más o menos competitiva. En el caso, por ejemplo, del aguacate Hass, que es el territorio de aguacate que nos ha permitido y Corpo Hass dar esta charla, pues ahí están obviamente los productores de aguacate en el centro de la cadena, pero ¿qué sería de los productores sin agentes comerciales? ¿Qué sería de los productores sin las empresas de viveristas? ¿Qué sería sin los productores, sin las empresas de agroquímicos? ¿Qué sería de los productores sin bancos que los financian? ¿Qué serían de los productores sin compañías de seguros que les permitan mitigar su riesgo? Esto es importante porque en nuestro concepto, una cadena es competitiva si existe colaboración y sinergia y sintonía y completud en esa cadena. Entonces, eso es fundamental entender esta complejidad y esta multiplicidad de agentes que intervienen en la cadena. Y entonces, un elemento aquí fundamental, digamos que esta charla está orientada a la información como elemento para generar competitividad y rentabilidad. Y yo diría que no hay un desafío más grande para las cadenas agropecuarias colombianas que el ser competitivas y el ser rentables. Y con un principio bastante sencillo. Es que si una actividad no es rentable, pues no hay inversión. Ese es un principio de las economías de mercado. Si una actividad no es rentable, entonces ¿quién va a invertir? Como productor va a generar una inversión. Cuando un productor o cualquier agente de la cadena, un viverista, un productor de insumos, un transformador, alguien que está en logística en la cadena de aguacate, cuando invierte es porque espera un retorno. Y la dinámica de la inversión depende en primera instancia de la rentabilidad de la actividad. La dinámica de la inversión depende en primera instancia de la rentabilidad, y esa rentabilidad, esa búsqueda permanente de rentabilidad a través de mejora de la eficiencia, de tener unas empresas más productivas, de lograr mejores precios en los mercados internacionales, entrando con el aguacate en los países, en las ventanas que corresponden y en los países que corresponden. Esa búsqueda de rentabilidad, decía, es lo que hace que finalmente la cadena sea más competitiva. Creo que aquí hay un elemento central en esta conversación. La búsqueda de rentabilidad a través del aumento, el aprovechamiento de mejores precios, mejoría en rendimientos, buscando una mayor productividad de las plantaciones y una reducción en los costos cuando sea posible, reducir los costos, no tanto por unidad de área, sino reducir los costos por kilo producido de aguacate o de cualquier producto. Eso es lo que hace finalmente que una cadena sea competitiva. Ahora, en esa competitividad y en esa búsqueda de rentabilidad y en esa búsqueda de productividad, siempre hay elementos de riesgo. Cuando decimos elementos de riesgo, estamos hablando de algunos factores
que por decirlo en términos de clima y aprovechando el inicio de temporada, la temporada de lluvias, son unos factores que ensombrecen el panorama. Unos factores que ensombrecen el panorama, que son los factores de riesgo. Cuando estamos hablando de factores de riesgo, estamos haciendo referencia a situaciones que se pueden dar en el futuro, y que pueden ocasionar algún tipo de daño a diferentes niveles. Estamos hablando entonces de incertidumbre. Y hablando y pensando y haciendo la consideración sobre un cultivo permanente como el aguacate, en el que la decisión de siembra se toma hoy, pero que el inicio de ingresos, no soy experto en aguacate, pero entiendo que el inicio de ingresos es al final del año 2 y en el año 3 y se estabiliza solamente en el año 4, en el 5. Estamos hablando de una decisión de inversión hoy que me va a generar unos ingresos en el futuro, en un periodo de 3, 4, 5, 10 años. No sé cuánto dura el aguacate, pero digamos 14, 15, 20 años. Entonces, esos elementos de riesgo, el tener un buen conocimiento de esos elementos de riesgo, el conocerlos, el entenderlos, pues me permite tomar acciones preliminares para atacarlos. O si yo identifico que hay un riesgo en un lugar, pues me voy para otro. Pero el conocimiento de esos elementos inciertos, el conocimiento de esos factores de riesgo es un elemento fundamental para ser competitivo y rentable en el mediano plazo. Conocimiento, mitigación, prevención son elementos fundamentales en diferentes aspectos que ya les voy a mencionar. Entonces, aquí hablamos y esto obviamente todo se logra con información, digamos, por ahí se une información y riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, de los riesgos climáticos y sanitarios, que lo podríamos llamar riesgos productivos, porque los riesgos de clima y los riesgos de sanidad, son riesgos de producción, porque el primer impacto que tienen esos dos elementos de riesgo, de clima y sanitario, es sobre producción. El primer impacto es sobre los rendimientos. ¿Cuáles son entonces esos factores de clima? Esos factores de clima que me pueden afectar la producción. Pues en primer lugar, las situaciones de exceso y de déficit de agua, ¿cierto?, que se pueden mitigar con un sistema de riego, o que conociendo la situación de déficit o exceso asociado a las necesidades del aguacate o asociadas a las necesidades de mi cultivo, pues yo puedo, como les decía, o adoptar una práctica de riego o ubicarme en un lugar cuyo clima, cuyo comportamiento de la precipitación corresponda a las necesidades del cultivo, en este caso aguacate. Y en clima sin duda, un elemento fundamental es también la temperatura, que en Colombia, que es un país que estamos cercano a la línea ecuatorial, pues la temperatura depende de la altitud. Entonces, un buen conocimiento de la temperatura, y no es de la temperatura media, es la situación de temperaturas máximas, de temperaturas mínimas, de qué manera esa temperatura afecta el comportamiento fisiológico y fenológico de los cultivos, del cultivo de aguacate, de qué manera afecta eventualmente la floración. Son todos elementos de riesgo que, como les decía, en la medida en que yo tenga una buena información, en el caso del clima, una buena estación meteorológica, ojalá con IoT, y un buen histórico de comportamiento del clima en esa zona, pues voy a poder tomar mejores decisiones y voy a poder adelantarme a situaciones que me pueden afectar. Y sin duda el riesgo sanitario, que impacta directamente. El riesgo sanitario tiene un doble impacto. Cuando se materializa un factor de riesgo,
de plagas y enfermedades, cuando se materializa plagas y enfermedades, me afecta por un lado obviamente los rendimientos, o me afecta la calidad que me baja precio. Esto se va todo articulando, se va todo ligando, me baja la calidad que me afecta el precio, o me impide exportar, me obliga a irme a otros mercados, y me aumenta al mismo tiempo los costos de control. O sea que este aspecto sanitario es un aspecto central y de alto impacto en rentabilidad y competitividad y en eficiencia. Obviamente las situaciones de mercado. Cuando estamos hablando de situaciones de mercado, estamos hablando de precio. Y ustedes productores pioneros de la producción de aguacate, académicos, técnicos de producción de aguacate en Colombia, saben de la relevancia que tienen los precios en la rentabilidad competitiva. Obviamente afectan los ingresos, pero es posible conocerlos, es posible pronosticarlos, y sobre todo cuando, como en el caso de aguacate, has un porcentaje importante, entiendo que más del 70% del total, de 60-70% del total de la y obviamente estos factores de precios pues hacen que el negocio sea mejor o peor. Vemos que esos precios tienen unos comportamientos, son en alguna medida predecibles. Cuando sale la cosecha de un país, ese precio baja, y en otro momento, cuando deja de salir esa cosecha, ese precio aumenta. Cuando aumenta el consumo interno en Chile y hay restricciones en las áreas cultivadas de aguacate por problemas de agua, pues eso tiene una situación de menor oferta del mercado internacional y de impacto también del precio al alza, que obviamente ese no es un factor de riesgo. Cuando estamos hablando de factores de riesgo, estamos hablando de precio a la baja. Pero entonces, finalmente, esos elementos de precio son un elemento fundamental que, como les decía, se puede hacer un análisis histórico, monitoreo de precios, y el elemento más importante en precios, tener la capacidad de generar pronósticos. Tener la capacidad de generar pronósticos, que en eso, como ya en un momento les vamos a contar, en eso estamos, a ver cómo desarrollamos herramientas estadísticas de inteligencia artificial que nos permitan hacer pronósticos de precios. Entonces es un elemento fundamental el mercado en precios, y hay otros aspectos de mercado que también me generan riesgos, como son riesgos de pago, de riesgos de cartera, etcétera. Pero ese riesgo de precio es un elemento fundamental que le requiere conocer muy bien el mercado, conocer muy bien la competencia, el histórico, monitoreo y pronóstico. Siempre en esa triple dimensión temporal: histórico, monitoreo y pronóstico. Las tasas de cambio para el exportador o el importador. ¿De qué manera la tasa de cambio afecta a un exportador de aguacate? Le afecta en el precio, obviamente. Hay un efecto, digamos, compensado, parcialmente compensado. Una mayor devaluación favorece a los productores de aguacate, favorece a los exportadores, y obviamente una situación de revaluación afecta el ingreso en pesos. Eso entonces es un aspecto que siempre hay que considerar, y es un elemento de riesgo un poco complejo, porque finalmente como productor, el productor tiene la posibilidad y tiene la capacidad de hacer un control de algunos elementos de clima, de sanidad. Puede tener algún elemento de control de precio en la medida en que hay una u otra ventana para entrar en un mercado o en un mes que tiene precios más altos, pero no tiene la capacidad de manejar tasa de cambio. Entonces es un riesgo que podemos denominar en los sistemas de información un riesgo que no es controlable. Sin embargo, fíjense ustedes, ya existen coberturas para tasas de cambio. Es un riesgo que, si bien no es controlable, puede ser mitigado a través de algunos elementos de cobertura de tasas de cambio, que entiendo
que ya existe en la bolsa mercantil. Y las tasas de interés, afortunadamente, este país, a diferencia de lo que pasaba al final del siglo pasado, cuando existía una altísima volatilidad en las tasas de interés en Colombia para el agro han sido tasas de interés relativamente estables, tasas de interés bajas si se compara con el promedio de las tasas de interés de mercado, buenas condiciones de financiación, etcétera. Pero eso obviamente es otro elemento. Y otros aspectos de infraestructura de la zona, que básicamente estamos hablando de riego, energía eléctrica y vías terciarias particularmente, que este país tiene una inmensa deuda con el campo, situaciones diversas de seguridad, no solamente de seguridad física, sino también de seguridad jurídica, que a veces, o la incertidumbre en el panorama político, o situaciones como que se pueden presentar como la que recientemente se han presentado con los paros. Esa es una situación de seguridad y es una situación de riesgo no controlable, pero que afecta obviamente en la medida en que genera bloqueos y sobre todo genera una sensación de incertidumbre y un poco de desesperanza. Situaciones que afectan obviamente también y finalmente suelos, obviamente es un factor de riesgo. Todos sabemos que las condiciones, ustedes como productores y técnicos y académicos saben muy bien que las condiciones de la estructura del suelo son poco modificables, entonces una buena selección del suelo que corresponda efectivamente a lo que se requiere es un elemento obviamente también central, un elemento de riesgo y un elemento importante de información. Y finalmente tecnología y gestión, aspectos sabemos la importancia, la relevancia. Uno ve empresas en la misma zona con una, a veces hasta con una tecnología similar, con condiciones de clima, de variedad, con mercados parecidos, y a una empresa le va bien y a otra le va mal. Entonces hay un elemento fundamental de la organización empresarial. ¿Cómo entonces la empresa se organiza para hacer una buena gestión? Y obviamente hay una cantidad de elementos de información muy relevantes, que es nuestro tema, elementos de información, el control de los lotes internamente, los indicadores financieros, el acompañamiento permanente de la cartera, es decir, indicadores financieros, técnicos, productivos, que están al interior de la propia explotación del propio predio y que son fundamentales para hacer una buena gestión de la explotación. ¿Qué nos permite entonces esta información? ¿Qué nos permite el conocimiento de estos factores de riesgo que son relevantes para la producción? Aquí ponemos 4 elementos que para nosotros son fundamentales cuando decimos la información es para tomar mejores decisiones. ¿Mejores decisiones en qué? ¿Mejores decisiones con qué propósito? Entonces decimos que lo primero es qué y dónde y cuándo producir. Un elemento fundamental. Algunos aspectos son más controlables, otros menos. Ustedes ya están en la producción de aguacate, pero un inversionista puede tener la opción de decir, pues yo o aguacate en la zona, en Sonsón o en Urrao, o arándanos en la sabana de Bogotá. Entonces, el qué, lo primero, el cuándo producir, esto que afecta obviamente el momento en que se sale con el producto al mercado y que impacta, como les decía, el ingreso de la explotación en la medida en que impacta los precios, pero adicionalmente el que el cultivo, que las etapas fenológicas del cultivo, las diferentes etapas fisiológicas y fenológicas del cultivo ocurran en el momento en que las condiciones particularmente de clima son las mejores. Ahí hay un elemento entonces importantísimo cuando hablamos de toma de decisiones a partir de esta información. ¿Con qué tecnología producir? Esto es otro elemento fundamental ahí. Hoy el acceso a la tecnología, antes la tecnología era, yo recuerdo, recién egresado a la universidad que empezaba el cultivo de champiñones en Colombia, había 2 o 3 productores de champiñones en Colombia y
literalmente un misterio la tecnología que se utilizaba para el cultivo de champiñones. Hoy hay, gracias a Internet y gracias a la globalización, es la tecnología que se adecua mejor a las condiciones sociales, a las condiciones ambientales de la zona y obviamente al tipo de producto que yo quiero mandar al mercado. Entonces hay un elemento fundamental y siempre hay decisiones de tecnología relevantes, con riego, sin riego, en esta zona tal o cual, con tal o cual densidad. Tengo varios amigos que son productores de aguacate y uno me dice, nosotros manejamos esta densidad de otro. O sea, hay situaciones de búsqueda y eso la información, y esa información se encuentra. Lo importante es unir esa información para tomar mejores decisiones. ¿Dónde y cuándo vender? Ya sea la referencia, ustedes que son exportadores y que hay un comportamiento muy volátil de los precios internacionales del aguacate. Entonces, ¿qué posibilidades hay de aprovechar los mejores precios, de lograr algunas prácticas de cultivo de diferentes que ustedes conocen? No les voy a hablar de lo que ustedes conocen, pero algunas prácticas de cultivo que permitan hacer una estabilización de la producción o salir al mercado en el momento de que existen mejores precios. ¿Cómo mitigar o transferir los riesgos? Aquí hay ya lo decía, la posibilidad de mitigar tomando acciones anteriores a que el riesgo se materialice y disminuyendo su impacto o erradicando la posibilidad de que ese riesgo se materialice o haciendo transferencias de riesgos. Aquí tenemos un inmenso desafío en este país y qué bueno que con Corpojas podamos trabajar en esto que ha sido, en mi caso particular, personal, una obsesión de cómo apoyar el desarrollo del seguro agropecuario en Colombia y lo ha sido en Cebar. Entonces, ¿cómo transferir estos riesgos? ¿Cómo lograr que los riesgos de caída en producción asociados particularmente a clima, eventualmente a sanidad y, por qué no, eventualmente a precios, puedan ser transferidos? Es fortalecer el seguro agropecuario. Pero fíjense que nosotros hablamos con las compañías de seguro y con los reaseguradores, los que están haciendo reaseguro agropecuario en Colombia, y nos decían, nosotros sí reaseguramos el aguacate, nosotros sí aseguramos la palma, pero necesitamos buena información. Entonces yo creo que esto todo se va uniendo finalmente para que con buena información se tomen mejores decisiones. Y una cosa importante es información compartida. Muchas veces somos un poco... ¿cómo podría decir? Un poco, por decirlo de alguna manera, egoístas en el compartir la información. Yo creo que en la medida en que los productores, los grupos de productores locales, a través de organizaciones como Corpojas, comparten esa información, las buenas prácticas, les muestran a lo otro, yo creo que vamos creando unas masas críticas en información muy relevante que nos van a favorecer a todos. Bueno, aquí esto ya lo he repetido, digamos, son los diferentes elementos de información que debe tener en cuenta el productor y los diferentes actores de la cadena. Y esto lo voy a leer como conclusión. Decía que la información es un insumo de bajo costo que permite disminuir riesgos para mejorar rentabilidad y competitividad de los productores de las cadenas agro y además propicia y fortalece conexiones. Los flujos de información entre diferentes actores de la cadena propicia y fortalece conexiones. Fabián, Fabio. Sí, aquí estoy. ¿Hasta dónde alcancé a terminar la conclusión en la parte de riesgos? Sí, terminaste la conclusión y ibas a seguir con un ejemplo, si no estoy mal. Exacto, Agrodat. Les decía que Agrodat rápidamente es una empresa que creamos entre Servinformación, que es una empresa líder en tecnología de sistemas de información, y Cebar, y la creamos con el propósito de cumplir, de llenar ese vacío de que les estábamos hablando. Entonces, básicamente, ¿qué hace Agrodat?
como les decía, ahí están, ahí me están oyendo. Sí, ahí me oyen. Sí, te Bueno, estamos oyendo muy disculpe. bien. Entonces, en Agrodad tenemos tres propósitos centrales. Uno, darle información a diferentes actores de las cadenas agro, a los productores en clima, en precio, a los otros en crédito, etcétera. Generar conocimiento, información para tomar buenas decisiones, generar y acumular conocimiento por parte de los productores y de la plataforma, y generar conexiones. Esta es una plataforma que permite comercializar productos, permite solicitar crédito, permite solicitar seguro. Entonces esas conexiones, establece conexiones también entre proveedores de insumos y productores, en fin, da esas posibilidades. Entonces, información para toma de decisiones y mejores conexiones. Es el enfoque de Agrodad. Nosotros tenemos acceso a bases de datos diversos, de públicos, privados, y esto nos permite hacer pronósticos. Estamos haciendo en este momento pronósticos básicamente en clima, estamos haciendo pronósticos en precio, tener modelos que son modelos de riesgo, modelos sencillos financieros, generar recomendaciones, alertas y notificaciones. Y esto está dirigido pues a todos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, ni los menciono, 10 tipos de agentes diferentes que interactúan en las cadenas. A todos ellos estamos dirigidos. Cada tipo de agente tiene un módulo diferente y particular. ¿Cómo hacemos esto? A través de una aplicación de la web, del acceso directamente a la nube a través de nuestra página www.agrodai.com, pero también sabemos las restricciones que tienen los productores rurales, los productores campesinos, de todos los pequeños productores, para tener acceso a Internet o acceso a computadores y una dificultad, sobre todo de las personas de más edad, para tener acceso a tecnología. Entonces creamos una aplicación móvil que permite, digamos, acceso en el smartphone, y un chatbot que hay don Tulio los está saludando, que a través de WhatsApp se pueden informar sobre situaciones. Vamos creciéndolo, pero en este momento estamos concentrados en precios y en clima. Eso a través de, nosotros llamamos este chatbot don Tulio, que es su asesor agropecuario. Ahí aparece alguna información que les permitirá registrarse gratis como productor. El productor es el centro de la cadena, entonces el registro por parte de los productores de la plataforma no tiene ningún costo. Ahí pueden agregar a don Tulio, y aún sin registrar abrimos un espacio para comentarios y para preguntas. Muchísimas gracias de nuevo a Corpojas por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Fabio. Durante los últimos minutos perdimos la conexión. ¿Será que nos podrías compartir de nuevo la invitación para que todos los asistentes puedan escucharla? Bueno, creo que nuevamente tenemos problemas de comunicación con Fabio, entonces mientras él se vuelve a conectar con nuestro evento, los invitamos a todos a que compartan sus preguntas para Fabio en nuestro chat de Territorio Aguacate, que encontrarán en el lado derecho de sus pantallas. Bueno, Fabio, y una de las preguntas que nos llegan es para estos pequeños productores y los medianos, ¿cómo ellos pueden empezar a implementar todos los sistemas de información que tú nos contabas? Unos consejos. Yo creo que lo primero que un productor tiene que definir es qué información me interesa. Porque el mundo de hoy es un mundo de información, pero es un mundo que embolata, es un mundo que enreda a veces. Entonces me parece que lo primero es decir,
para mí es importante en este momento conocer situación de clima o conocer situación de precio. Me parece que lo primero es decir cuál es el foco de información, definir el foco de información, información sobre tecnología, etcétera, y después buscar las fuentes. Fuentes hay muy diversas. Nosotros en la plataforma nuestra, dada la diversidad de un productor tiene que buscar precios en un lado, tiene que buscar tecnología en otro, tiene que buscar clima con IDEAM. Nosotros lo que hemos querido con Agrodad, o que queremos con Agrodad, es ofrecer una sola ventana de información. Entonces, de nuevo, pues no, hay muchas plataformas de información y obviamente no pretendemos ser la única, ni más faltaba, eso sería una inmensa falta de humildad, además, sería muy ingenuo, pero los invitamos a que entren a nuestra plataforma y ahí pueden encontrar una parte importante de la información que necesitan. Listo, perfecto. También queríamos saber si los productores rurales y quienes no tienen acceso al Internet, les podrías compartir como otro contacto diferente para acercarse a la empresa y les den una asesoría. Sí, con mucho gusto. El contacto es don Tulio. No sé si alcanzaron con sí, ahí Marisela nos está compartiendo el sitio web y el teléfono de don Tulio. Simplemente ustedes cargan en el smartphone, en el teléfono inteligente, cargan a don Tulio, que el teléfono es es más, el signo más 1-256-242-0106. Cargan eso de teléfono y ahí empiezan a encontrar información sobre precio y sobre clima. Ya don Tulio les va indicando cómo acceder a la información y cómo registrarse en la plataforma si quieren registrarse. Listo, perfecto, Fabio. Agradecemos mucho tu participación, agradecemos que te hayas conectado con Territorio Aguacate, que nos hayas sacado este espacio y te cedo el micrófono para que te despidas de todos los asistentes y vuelvas y extiendas la invitación. No, muchísimas gracias de nuevo a Corpojas, a ti por estar moderando también esta conversación y por supuesto a todos los asistentes. Sobre todo esperamos que estas ideas que hemos compartido con ustedes les sean de utilidad en el futuro. Muchas gracias.